Quisiera contarles una historia brevemente en Primera de Samuel, en el capítulo 28, versículo 7, acerca del rey Saúl. Saúl había desobedecido a Dios y había hecho lo malo. Dios lo había mandado a una misión y él no la cumplió. Dios le había dicho a través del profeta Samuel que esperara para que presentara un sacrificio, y Saúl se adelantó en presentar el sacrificio. No le correspondía a Saúl. Por estas y otras cosas más, Dios lo desechó de su reino. Lo reemplazó David, que llegó a ser el segundo rey de Israel. La palabra de Dios dice que Saúl comenzó a desesperarse cuando Samuel ya no le visitaba, ya no le hablaba. Tomó, digámoslo así, otro rumbo. Y cuando Saúl comenzó a invocar a Dios para preguntarle cómo le podría ir en caso de una guerra contra los filisteos, Saúl consultó a Dios, no le respondió, consultó por medio de Urim, no le contestó, a través de profeta tampoco le contestó. En la desesperación, Saúl se fue en busca de una divina, de una bruja, para hacer venir a Samuel y preguntarle a Samuel acerca de qué es lo que debería hacer. Saúl mismo sabía que por mandamiento de Dios en el libro de Deuteronomio había hablado de que no se le debería consultar a los magos, adivinos, hechiceros, brujos ni los medios. Y Saúl se fue en busca de una bruja cuando después que él averiguó, le dijeron en Endor hay una bruja, una divina, la cual te puede ayudar. De manera que Saúl se fue en busca de esta bruja y la mujer le dijo a Saúl: ¿a quién quieres que te haga venir? Y Saúl le dijo: quiero que me hagas venir a Samuel. Y comenzó a hacer sus artes mágicas, la bruja probablemente, y la bruja se asustó grandemente cuando vio este resultado. Y Saúl le pregunta: ¿qué has visto? Y él le dijo: he visto dioses que suben de la tierra y su vestimenta es así, asá. Y Saúl sacó la conclusión que era Samuel probablemente. Lo cual era contraproducente porque Dios no se podía manifestar haciéndole invocar por medio de medium, haciéndole venir mucho menos a los santos de Dios para que dieran respuesta a la necesidad que tenía Saúl. Miren hasta dónde puede llegar la angustia, la desesperación cuando uno se aparta de Dios. Porque Saúl, lejos de humillarse, pedir perdón, buscar el rostro de Dios, que Dios lo pudo haber escuchado, no lo hizo. Entonces la Biblia dice que el diablo se disfraza como ángel de luz. Entonces queda por descartado que haya sido Samuel quien le respondió a Saúl las preguntas que él le hizo. En la Biblia también encontramos a una adivina. En el libro de los Hechos, en el capítulo 16, el apóstol Pablo se había ido llevando el mensaje de la palabra de Dios. Y esta adivina, cuando lo vio al apóstol Pablo, comenzó a dar voces diciendo: estos hombres son hombres de Dios y predican las buenas nuevas de salvación. Al principio a Pablo le pareció bien, porque habría dicho Pablo: qué bien que nos están haciendo una propaganda gratis sin que nosotros hayamos anunciado. Pero hasta que en algún momento a Pablo le desagradó porque la muchacha solamente repetía y repetía estas palabras. Dice la palabra de Dios que volviendo Pablo hacia ella, reprendió al espíritu y la muchacha quedó libre de ese espíritu de adivinación. Preguntémonos, ¿de dónde vino ese espíritu? ¿De Dios? No. Lo mismo que podríamos venir de pensar acerca de la bruja de Endor. ¿De dónde vino ese espíritu? ¿De Dios? No. Tajantemente no. Entonces,
Fíjense cómo el ser humano gratuitamente vende su alma prácticamente al enemigo. Cómo vende su alma gratuitamente al diablo. Así. Y después estamos con problemas. Cuando nos suceden una y otra cosa, ya no sabemos qué hacer. Encontramos en la Biblia, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, a un hombre endemoniado. Este hombre endemoniado, dice la Biblia, que lo ataban con cadenas, sus familiares con grillos. Y este hombre abría sus brazos o sus manos y las cadenas se hacían pedazos. Los grillos que tenían o le ponían en los pies y en las manos a este hombre los hacía pedazos. ¿Con qué fuerza? ¿De dónde venía esa fuerza tan grande que tenía este hombre? Entonces dice la Biblia que este hombre había sido llevado por esos espíritus demoníacos, ahora ya hablo con toda claridad, demoníacos, había sido llevado a los sepulcros, en los cementerios. Ahí vivía ese hombre. Probablemente se metía en los nichos para dormir o para descansar. Pero a la medianoche este hombre daba gritos como un lobo y la gente le tenía miedo cuando escuchaba gritar a este hombre. Y Jesús hizo una travesía a través de un barco hasta llegar a la ciudad de Gadara. Y cuando llega a la ciudad de Gadara, dice la palabra de Dios que este hombre vino a su encuentro y se postró ante Jesús. Pero ojo, no era el hombre que se postró ante Jesús. A este hombre lo obligaban a hacer esas cosas. Así como hacía las cosas malas, aparentemente para hacer las cosas buenas, también los demonios lo obligaron a este hombre que doblara sus rodillas ante Jesús. Y Jesús le pregunta a este hombre, ¿cómo te llamas? Y le responde un grupo de voces dentro de sí mismo de este hombre. Le dijo, Legión me llamo. Y la palabra legión significa 2000 espíritus de demonios posesionados en un ser. Eso significa legión. Entonces, estos demonios le rogaron a Jesús que si es que los expulsaba de ese cuerpo, que les permitiera, que no los enviara al abismo. Porque los demonios conocen qué es el abismo. En la palabra de Dios dice que en el abismo están los demonios más feroces, que un día van a ser soltados, salidos de ese lugar de tormento donde están, para salir a atormentar a los hombres a manera de langostas, pero son demonios. Y tendrán la orden de no malograr el fruto de la tierra, ningún árbol verde, sino solamente atormentar día y noche por 5 meses a los hombres. Pero ya este es otro tema. Lo cierto es que estos demonios fueron expulsados de este hombre gadareno y los demonios le rogaron a Jesús que no los enviara al abismo, sino que los enviara a esos cerdos que estaban pasteando por ahí. Y Jesús ordenó que estos cerdos salieran de este hombre. Hermanos, amigos, solo Jesús puede hacer estas cosas, nadie es más. No hay un ídolo, no hay otro Dios, no hay nadie, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Que el Señor les bendiga.